su espacio Voz para el Cambio, Semana Santa 2023. Hoy es miércoles, pero tenemos 3 días importantes para la iglesia, para los cristianos, donde jueves, viernes y sábado se hacen unas actividades importantes para la iglesia, lo que es el triduo pascual. Y ese triduo, que son 3 días, ver qué se puede, qué se hace, qué se vive el jueves santo, qué se vive, qué se hace el viernes santo, y sobre todo la parte del culmen, que es el sábado, que es la Pascua de Resurrección. Vladimir, el triduo, ¿qué es eso? ¿Qué vive la iglesia? Hay actividades desde la mañana temprano. Recuerda que el jueves prácticamente se instituye lo que es la Eucaristía, se celebra, los sacerdotes hacen la renovación, la misa crismal, todo lo que es la bendición de lo que es los santos óleos, y luego cómo la gente tiene que vivir esto para conocer, y más si es de fe, si es cristiana, de acompañar a la iglesia en este tiempo tan bonito, culmen de todo lo que es el misterio pascual de Jesucristo, que muere en la cruz, pero de la cruz salta a la resurrección, y eso que implica para los seres humanos. Exactamente como explica Jacinto, es decir, triduo viene de trío, de 3 días, que es una sola celebración, es decir, es una sola celebración, por eso se llama triduo. Comienza mañana, jueves, y concluye el sábado, es decir, una sola celebración que tiene 3 etapas. Una primera etapa de jueves, que como dice Jacinto, es decir, comienza con el lavatorio de los pies y concluye con la parte de la comunión, con la institución de la Eucaristía como un espacio que establece Jesús para vivir con Él. Este es mi cuerpo, le dice eso, coman todos de Él, le dice a sus discípulos. Este es mi sangre, tomen todas de ella. Es decir, Jesús nos permite en ese espacio hacer vida con Él dentro de ese espacio, con el pan y el vino, que lo instituye en ese espacio como elementos sagrados para poder convivir con Él. Por eso, miren, ese jueves comienza con un elemento de humildad de Jesús. Comienza con el lavatorio de los pies. Él le lava los pies a sus discípulos. Es decir, el Dios, el Hijo de Dios, el grande entre grandes, el Rey de Reyes, se sienta, toma una toalla, coge una olla, va y se hinca delante de sus discípulos y comienza a lavarle los pies. Para darle ejemplo, para ser el primero. Es decir, ustedes que me consideran grande, ustedes que me consideran como el maestro, miren lo que yo hago. Yo me arrodillo ante ustedes para lavarle los pies. Y es como el primer acto que Jesús así le está dando de alto significado, de esa humildad. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. De todos los demás. Exactamente. Entonces, es decir, eso le dice y le está diciendo a sus discípulos: sírvanle a las personas siempre, estén al servicio de los otros, sean lo suficientemente humildes para entregarse por el otro en esto. Y es como el primer mensaje, el primer elemento que nos da ese día, es Jesús. Y que la iglesia, y lo he escuchado del Papa Francisco, lo he escuchado de nuestro arzobispo Osoria, aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo, él dice que el poder de la iglesia radica en el servicio. Y ahí está ese ejemplo en esa celebración de mañana jueves en el lavatorio de los pies. Exactamente. Y creo que ese es el principio. Que es la institución del sacerdocio también. También. Como del servicio. Como servicio. Luego, Jacinto, de institucionalizar, es decir, estos elementos, como tú dices, el servicio, el sacerdocio, ese ejemplo de humildad que da Jesús, de la Eucaristía como la especie de comunión con Dios, de estar en contacto con Dios, se pasa a un viernes. Un viernes, ya desde el jueves se queda la iglesia en oración, se queda la iglesia en oración con Jesús ante lo que viene, ante se lo que viene completamente. Jesús ya está muerto, ya está preparándose eso, y como esa noche narra, es decir, se va al monte de los olivos a orar y a orar para preparar su espíritu
al día siguiente. Y eso es lo que va a pasar entonces el viernes, donde la celebración se concentra en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, qué padeció Jesús, cómo se dio ese elemento de padecimiento hasta llegar a la hora de su muerte. Fíjate que hay un elemento interesante del viernes, que es las 7 palabras, Exacto. que son las últimas palabras de Jesús en la cruz, que realmente se ha hecho una teología desde ahí para ver el sufrimiento de Cristo y sobre todo ver que el que crucificaron fue a una persona, fue a un ser humano, Vladimir, que sufrió, que sintió, porque a veces caemos en el error de pensar de que Jesús hizo todo eso porque era Dios. Y sin embargo padeció como uno más en el sentido, sufriendo, sintiendo los dolores. ¿No? Y en algún momento, recordamos en el momento de esto, pidiéndole: Dios, aleja de mí este cáliz, esto que voy a vivir, si es tu voluntad. Ahora, que no se haga la mía, que se haga siempre la tuya. Y fue esa entrega de Jesús en ese espacio que vivió. Y entonces ese viernes, a partir de la muerte de Jesús, la iglesia entra en un silencio total. Incluso ese viernes no hay Eucaristía. La celebración, la segunda parte de la celebración, lo que hay es una celebración de la palabra, para, en medio de la celebración de la palabra, escuchar esa pasión de Jesús, esa pasión y muerte de Jesucristo y esto. Y entonces la iglesia, después de las 3 de la tarde, tiene que entrar en un silencio total. Y ese silencio es ese luto que viven los cristianos por la muerte de Jesús. ¿Así? Por eso es importante el tema de la reflexión, de la oración, entrar en esa intimidad de reflexionar ese gran misterio. Y sobre todo, Vladimir, esa misma preparación que uno viene realizando a partir de lo que es el tiempo de Cuaresma, ahí se centra ese viernes, de tal manera que podamos dar el siguiente paso, que es el tema de la Pascua de Resurrección. Así llegamos al sábado, entonces, y miren, para que ustedes vean el sentido que tiene la iglesia, esa vigilia pascual, que es lo que se llama esto, es vigilia porque es de noche, es esperando la resurrección de Jesús. Nos mantenemos en vigilia, la celebración debe comenzar cerca de las 10, 11 de la noche para esperar el tercer día de resurrección, esperar el domingo, que es donde termina, donde se da la resurrección de Jesucristo, esperarlo en vigilia, esperarlo para celebrar la resurrección de Jesús en esa vigilia. Inicia desde el fuego, de la bendición del fuego, y encendiendo lo que es el cirio pascual, la luz de Jesús que comienza a acompañar a la iglesia, la luz de Jesús que como testimonio de resurrección comienza a acompañar a la iglesia y se levanta. Y por eso, desde esa bendición del fuego, desde ese proceso de cirio, entonces comenzamos ahí entonces ese proceso. Y por eso inicia 10 de la noche. Claro, por seguridad, muchas de nuestras parroquias lo inician antes, 7, 8 de la noche. Muchas de ellas terminan todavía antes de las 12 de la noche, pero la iglesia en anterior y durante muchos años comenzaba a las 10 de la noche para esperar las 12 de la noche del domingo y comenzar y celebrar entonces ese tercer día de resurrección de Jesús, ese levantarse de la muerte y dar testimonio a los cristianos de que había vida y que esa vida era Jesús y que lo que él prometió a sus discípulos se había cumplido en ese momento. Bueno, mira, aquí el tiempo ya concluyó, deseándote a ti, a tu familia, una feliz Semana Santa también, a Natanael, a los controles, al equipo de Voz para el Cambio, a todos los amigos que están ahí en sintonía, deseándole una feliz Semana Santa y hacer lo posible, Vladimir, para vernos en la Pascua de Resurrección. Así será, y que podamos cada uno vivir esta experiencia de fe de diferentes maneras. Los que quieran estar en la iglesia la van a estar, pero el que quiere interiorizar en su vida y en su espacio, desde su casa, desde su espacio, también interiorizar estos misterios de fe que se viven en esta época. ¿Por qué? Porque esa dimensión cristiana, esa dimensión espiritual que tenemos todos los seres humanos, también hace una conexión con lo que llamemos Dios, llamemos infinito, llamemos demás, pero yo siento que cada uno tenemos razón de ser en la vida en esto. Así que podamos vivirlo y podamos este tiempo aprovechar
para darnos, aparte de un descansito, tal vez de unos días, pero también poder vivir esta experiencia, esta dimensión espiritual que nos conecta con el universo. Feliz Pascua de Resurrección en esta Semana Santa 2023. Voz para el Cambio siempre acompañado. Así que bendiciones y será hasta la próxima.